Informativo Mira TV. ¿Alguna vez te has preguntado si el universo escucha realmente tus pensamientos y deseos? ¿Las palabras tienen realmente poder? Este es el tema que vamos a estar conversando con nuestro queridísimo invitado Lumaniel, quien en su columna de todos los jueves en Gente de Hoy ha publicado un artículo que no tiene desperdicio y nosotros hemos querido también compartir toda su experiencia con ustedes y bueno, explorar cómo podemos usar nuestra energía, pensamientos y emociones para atraer abundancia, para atraer un cambio, para ser positivos y para lograr precisamente que nuestros deseos se hagan realidad. Lumaniel está aquí con nosotros, como siempre, mi amor, súper contenta de recibirte, que tomes tu valioso tiempo para compartir una vez más con nosotros acá en la entrevista de Mira TV. Bueno, gracias, Daxi. Para mí esto es una de las cosas que me gusta hacer. Como tú bien sabes, pues la comunicación en nosotros es algo primordial y compartir contigo a través de este prestigioso programa para mí es algo que yo no puedo posponer y por supuesto siempre se saca tiempo de donde sea, pero es importante dar el mensaje y compartirlo contigo, una amiga tan querida y de tantos años. Lumaniel, para quienes no estén familiarizados con tu trabajo, nos gustaría que tú nos comentes o nos expliques esta frase de el universo siempre está escuchando. Siempre está escuchando. Porque fíjate que se especula mucho de lo que nosotros queremos para nuestras vidas, de la ley de atracción, de tantas cosas, pero también sabemos ya de tanta repetición que los pensamientos se convierten en realidad y los decretos más aún. O sea, cuando nosotros tenemos constantemente un pensamiento en la mente, tendemos a atraer la energía de lo que estamos pensando. Entonces, ¿qué quise yo reflejar en ese artículo? Mira, el universo sí oye, lo que pasa es que ¿qué es lo que está escuchando el universo? Si tú vives en una sola queja todo el día, si tú vives pensando que las cosas se van a dar como tú no quieres que se den, entonces ¿qué puedes esperar? Tienes que esperar que el universo, que hace caso perfecto de lo que tú quieres, que el universo te dé lo que tienes en la mente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Empezar a depurar nuestros pensamientos para podernos poner en sintonía con lo que queremos, porque el universo con toda seguridad nos va a conceder lo que nosotros queremos. La energía está ahí presta para apoyarnos y para darnos esa mano que tantas veces, y yo digo que siempre necesitamos esa mano de la energía para consolidar las cosas que aspiramos. Fíjate, Lumaniel, tú dices que el universo siempre nos va a conceder lo que nosotros pedimos, pero ¿estamos conscientes de lo que estamos pidiendo realmente? ¿Cómo hacer para uno detectar, para que una persona detecte qué es lo que está pensando? ¿Y cómo controlar, por ejemplo, lo que significan las emociones, que son como potros salvajes, que no es fácil, ¿no? Sí, y la mente que no para nunca, ¿no? Porque siempre estamos claros de lo que queremos, pero lo que no estamos claros es que el pensamiento, a través de las emociones mal manejadas, nos va a conectar con lo que no queremos precisamente. Si yo estoy enfrentando una vicisitud, ¿verdad? Y resulta que esa vicisitud a lo mejor a mí me está causando un estado emocional alterado y no la saco de mi mente. Entonces estoy poniendo toda mi energía en lo que me está pasando ahí, pero resulta que eso es lo que yo estoy emitiendo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la energía? ¿O qué es lo que va a hacer el universo? ¿O qué es lo que va a hacer, como lo quieran llamar, la energía de Dios también, la energía del Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Mandarnos lo que nosotros tenemos en la mente. Entonces nos quejamos. Cónchale, yo pido esto, pero resulta que llega todo lo contrario. Pero no te das cuenta que vives un estado emocional alterado en el cual no dejas de pensar en todo el día en lo malo que estás viviendo, y por supuesto es la energía que estás mandando al universo, y el universo de inmediato obedece y te manda lo que tú necesitas, y él cree que lo que necesitas es eso, y a lo mejor lo que está haciendo es incrementar el nivel de dificultad que ya era bastante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Porque la gente a veces dice, a veces no somos justos con lo que pensamos.
¿Qué pasa cuando se nos da algo muy positivo que nosotros queríamos? Todo lo hemos experimentado, ¿verdad? Estamos muy contentos porque se nos está dando algo. Entonces cambia la manera de pensar y qué le mandamos a eso que estamos viviendo, que ya lo tenemos atrapado, todas las mejores cosas, lo más positivo. Y entonces empieza el universo a mandarnos eso positivo. Ah, pero se lo indilgamos a, es que tengo una buena racha. O estoy pasando por buena suerte, cosa que es falso. El universo no solamente te está concediendo eso, sino que como tus pensamientos están centrados en tu alegría, en celebrar lo que estás viviendo, entonces el universo no solamente, no, terminó porque te mandó eso, no, incrementa el grado de bienestar que estás viviendo, incluso multiplica eso. Por eso aquel pensamiento de Jesús que decía, al que tenga, se le dará, y al que no tenga, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y la gente dirá, uy, ese pensamiento sí es injusto. Pero es que si tú estás conectado con la escasez, Que es lapidario esa afirmación de Jesús, claro, ¿verdad? ¿qué es lo que puedes aspirar si para ti no hay otra cosa en tu mente que el pensamiento de escasez? No tengo. Fíjate que... O sea, que esos son el ser humano constructor, el ser humano que se construye a sí mismo con sus Claro. pensamientos. E intuyo que tú nos estás queriendo decir que el universo no tiene, digamos, discriminación en qué es bueno o es malo, no conoce eso. Él te obedece. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Y te tengo que decir que yo que tengo tantos años en este camino, porque somos seres humanos, yo también incurro en eso. A veces las circunstancias conspiran y se presentan, bueno, situaciones difíciles en el ámbito de trabajo, en el ámbito personal, en la vida cotidiana. Se van a presentar siempre circunstancias que están ahí para que crezcamos, para que hagamos experiencia. Y entonces en un momento dado digo, bueno, pero ¿qué me está pasando? Estoy conectado con lo que no quiero, me pasa a mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo lo digo en un artículo también. ¿Qué hacemos nosotros con tener una caja de herramientas grandotota si no sabemos para qué sirve cada una de esas herramientas? Entonces, bueno, con el pasar del tiempo yo he acumulado muchas herramientas y afortunadamente me toca vivir eso de que estoy mandando un mensaje que no quiero mandar, pero inmediatamente agarro la herramienta adecuada y cambio ese patrón. Y al cambiar el patrón las cosas comienzan a evolucionar. Fíjate que estamos hablando de una herramienta, como tú señalas, que podría eventualmente ayudar a las personas a detectar y a saber cómo redirigir la mente hacia mejores espacios, hacia mejores posibilidades. O sea, eso no es fácil lograrlo. Se puede hacer, hay herramientas que puedan ofrecérsele, por ejemplo, a nuestros televidentes para que vigilen su mente y puedan detectar ese tipo de ideas. Sí, hay muchas herramientas, claro. También tengo que ser honesto en decir que el proceso a veces no es simple. De simpleza no tiene nada. ¿Por qué? Porque la mente realmente es muy rápida y la mente no para, como yo lo digo. La mente es un potro salvaje. Y dominar ese potro salvaje implica tener primero que nada la disposición de hacerlo, la voluntad de hacerlo. Pero sí podemos empezar por una técnica que es muy sencilla y que no requiere de mucho estudio, que es insistir en lo contrario de lo que estoy pensando si es negativo. Si yo estoy pensando que no me va a alcanzar el dinero para fin de mes pagar todos los gastos que tengo, e insisto con mi pensamiento en eso, lo más seguro es que al fin de mes no me alcance el dinero para pagar todos los gastos que tengo. Pero si inmediatamente me doy cuenta y empiezo a pensar lo contrario y empiezo a dar gracias, porque hay algo que es muy importante, el agradecimiento es importantísimo. Por eso, refiriéndonos a Jesús nuevamente, Jesús cuando sanaba a alguien, primero daba las gracias. ¿Por qué daba las gracias primero? Porque ya él daba por sentado... Porque lo primero que tenía era fe ya. Claro, ya él daba por sentado que eso se iba a realizar, no tenía ninguna duda. Entonces yo empiezo a establecer pensamientos de abundancia en contra de ese pensamiento que me está atormentando, que es que no voy a tener dinero para fin de mes para todos los gastos. Y entonces lo contrario, al principio la mente te va a devolver al pensamiento, pero si lo haces insistentemente,
Cada vez que te acuerdes, eso sí, tienes que tener la convicción. O sea, como que cada día tiene sus propios retos, pero irlos Claro, tienes que enfrentando tener la paso a convicción paso. y llegar a un momento. Además, debes buscar distracción. ¿Por qué? Porque a veces cuando la mente no puede estar ociosa. Hacer algo, siempre hacer algo que a uno le guste. Hacer algo. Así tú, sea tu día libre, vete a trotar, que en el camino te vas a conseguir a los vecinos. O te vas a Escribir conseguir. es muy Ponte a bonito. escribir, ponte a escribir, ponte a hacer algo para que la mente se salga de ese patrón y la puedas insertar en el patrón positivo, que es que no solamente te va a alcanzar para todos los gastos, sino que te va a sobrar dinero. Fíjate, Lumaniel, como una anécdota que podemos construir acá, digamos, para ser más gráficos en cuanto a esta idea que me parece tan importante para lograr la felicidad y la vida plena de los seres humanos. Generalmente cuando las personas, los seres humanos tenemos algún problema, nos enfocamos en el problema. Por ejemplo, si una persona tiene a un familiar enfermo, hospitalizado, es enfocada en ese problema. Si no se enfoca, quizás sienta que no lo está atendiendo. Te puse ese ejemplo tan dramático porque realmente es un problema tener un familiar enfermo. Claro. O, qué sé yo, tener un problema de finanzas, pues que mucha gente lo tiene. Oye, no, tal día me van a cortar la electricidad y no tengo el dinero para... Entonces, uno se enfoca en pensar, no tengo el dinero. Y lo que haces es... el problema de la persona que está enferma, que no se está mejorando. Y lo o que sea, haces es reafirmar. pero son problemas verdaderos. Pero o sea, si no los pienso, ¿cómo los resuelvo? Bueno, son circunstancias difíciles, pero cuando te enfocas, y lo dice el artículo, cuando te enfocas en el problema lo estás haciendo mal, porque te tienes que enfocar es en la solución. Cuando empiezas a enfocarte en la solución, bueno, empiezan a surgir opciones, bien sea para que ese paciente se mejore, bien sea para que consigas el dinero para que pagues la luz o X cantidad de circunstancias que se puedan presentar, pero confundimos y entonces nos enfocamos en la problemática en vez de enfocarnos en la situación, en la solución. Y entonces, por supuesto, lo que hacemos es acrecentar el problema, porque si pasamos todos los días pensando que no tengo dinero para pagar... Y ahí hay un inciso que se llama queja, que también aporta una gran energía, ¿no? La queja, o sea, el quejarse desde la mañana hasta la noche. No, cuando te consigas personas en la calle y te pregunten, no importa por lo que estés pasando y te pregunten cómo estás maravillosamente bien, cómo te sientes, bueno, la mujer más sana del mundo, ¿ves? Esa es la energía, porque si tú no solamente piensas, sino que lo pones en el pensamiento de otra persona, vas a reforzar lo que supuestamente no está funcionando en tu vida. Bueno, dicen que, como señala Lumaniel en su artículo, lo que alimentamos con nuestra energía tiende a crecer. En la próxima parte vamos a analizar esta interesantísima frase. No se pierdan este próximo segmento. Informativo Mira TV. Lo que alimentamos con nuestra energía tiende a crecer. ¿Lumaniel? Totalmente. Aquí seguimos con Lumaniel. Sí. Es que la energía, la gente dice, cónchale, pero la energía, ¿cuál es esa energía? Bueno, la energía, los pensamientos tienen energía, es una energía sutil, pero es energía. Nosotros vemos la electricidad, no la vemos. Claro. Nosotros vemos la energía más poderosa del universo, que es el amor, no la vemos, pero existe. ¿Y mueve montañas? Claro que existe y mueve montañas. Entonces, si yo alimento la parte negativa, entre comillas, que estoy viviendo, porque muchas de esas cosas que nosotros consideramos negativas tienen un porqué. Y muchas de esas se convierten en trampolines de evolución. Por ejemplo, si tú estás confrontando problemas en la empresa en la cual estás trabajando, y para ti eso es terrible. Pero resulta que tú haces lo posible para que esos problemas se solventen, pero si no se pueden solventar algunas, algo estás haciendo o algo tienes que hacer, ¿verdad? Para que tu vida evolucione. Y entonces de repente la solución no es que te quedes en la empresa, la solución es que te vayas de esa empresa, ¿verdad? Para que puedas emprender algo que seguramente va a ser mucho mejor que lo que tienes en este momento. Me hiciste acordar de una historia que la voy a contar rápido y de manera muy sucinta y obviamente sin la parafernalia de la propia historia, que es una narración muy bonita, ¿no? Pero un rey tenía un asistente que quería mucho, iban a la guerra, iban para allá, iban para acá. Bueno, total que en un accidente
lo secuestraron y... No, perdón. El muchacho, el compañero del rey, en un accidente le cortó un dedo al rey. Entonces imagínate tú, o sea, fue execrado el rey, no mira, qué horrible, le cortó el dedo al rey y tal. Y bueno, lo sacaron, no lo mataron porque era amigo del rey, pero lo sacaron de la corte, vamos a decirlo Claro. así. Total que el rey después se fue por un sitio, unos aborígenes lo secuestraron y lo iban a sacrificar a sus dioses. Entonces cuando ya lo tenían listo para la parrilla, se dieron cuenta que el rey no era perfecto porque era mocho. Exacto. Le faltaba un dedo. Entonces salvó el rey por ser mocho. Cuando regresó, que lo dieron, no, libre, no, este tipo no sirve para sacrificar, échenlo, o sea, déjenlo ir. Cuando llegó otra vez a su reino, buscó al muchacho y le dijo, mira, gracias, esto que parecía tan malo, Le salvó la vida. me salvó la vida. Y a veces pasa así que uno piensa, esto es terrible y tal, y de repente, mira, hay que ver, que ver con mucho te ojo felicito porque ciertas eso cosas. viene al dedillo con el Sí, tema. sí, Viene sí. al dedillo con el tema. Y eso lo vivimos a cada rato. Mira, chévere, porque esos cuentos tienen mucha sabiduría y es lo que nosotros vivimos. Nos lamentamos de cosas que suceden y resulta que esas cosas nos llevan a hacer otras que nos proyectan. Claro. Entonces después decimos, oye, si no hubiera pasado esto que yo consideraba que era malo, entonces no hubiera logrado esto que logré. Entonces, lograr las cosas tiene que ver con la sintonía que tú tienes. Y no importa, porque a veces pensamos que nosotros estamos pidiendo algo y ni siquiera es pidiendo, agradeciendo, porque nosotros... La gratitud es fundamental. Más que pedir, debemos agradecer porque ya lo tenemos. Pero a lo mejor, bueno, mira, tengo que ser realista. A lo mejor no se va a dar inmediatamente, pero se va a dar en el momento que se tiene que dar, porque el universo es sincronístico. Como dice, el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Y entonces cuando te pones a analizar todas las cosas en ese trayecto para que se diera algo, aprendiste tanto, tuviste tantas vivencias emocionales, tantas vivencias bellas en las cuales creciste, que cuando se da, disfrutas aquello a plenitud realmente. Entonces, hay que cambiar el patrón, y esto está bien cacareado, pero de verdad que en la medida que nosotros vayamos cambiando nuestros pensamientos, de esa parte negativa, de esa parte fatalista, hacia la parte positiva, evidentemente la vida se va recomponiendo y vamos siendo un poquito cada vez más asertivos. Fíjate que tú dices que es cacareado, pero es tan importante como entender, ¿no?, la conexión que existe entre esas emociones negativas y pensamientos negativos y algo fundamental, la materialización. La de materialización. eso. O sea, que si tú lo ves con esa ecuación y dices, wow, qué fuerte. Sí, es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Y digo nosotros porque yo siempre incluyo a Isabela en eso, que ha sido mi compañera y mi socia de tantos Saludos años. Amorosos y entrañables, Y mi querida Isabela. seguramente ella va a ver este programa, Claro. porque siempre estamos en contacto. En YouTube, en Gente de Hoy, se lo mandamos siempre. Sí, y entonces nosotros tenemos muchos años hablando de eso. ¿Y qué es lo que pretendemos? A lo mejor este artículo, algunos lo tomarán en cuenta, otros no, pero habrá muchas personas que les servirá para empezar un proceso de cambio que más temprano que tarde va a cambiar su vida de forma positiva. Es como que ese granito de arena que se aporta para que la gente por lo menos reflexione. Fíjate, en Venezuela hemos vivido procesos intensos y sabemos que los retos no han sido fáciles y que siguen habiendo, pues seguimos experimentando retos muy importantes en diferentes ámbitos en la vida de cada ser humano en el mundo, pero vamos a hablar de manera particular en Venezuela. Nos gustaría que tú nos comentes cómo deshacer esa energía de escasez, de desesperación, de no oportunidad, cómo rehacer eso. Claro, ya de por sí la energía de la mente es muy poderosa. Ahora imagínate tú cuando hay millones de personas conectados con una baja vibración por circunstancias que se están viviendo, y que lo hemos conversado en programas de hace años, que tienen que ver con la evolución no solamente de Venezuela, con la evolución del planeta. Y lamentablemente, caramba, a veces los cambios son tan fuertes y tan drásticos que nos cuesta mucho asimilarlos, pero cuando
cambiamos esa mentalidad, que cuando se multiplica esa mentalidad, porque estamos hablando de millones de personas pensando algo negativo, te puedes imaginar la fuerza que puede dar eso. Entonces, la idea es que nosotros empecemos a cambiar el pensamiento para que las realidades vayan cambiando progresivamente, porque todos los procesos, yo siempre le digo a la gente, toma en cuenta que el país o el planeta es como si fuera una persona. Todos pasamos por procesos difíciles y a veces tenemos ciclos, y yo como astrólogo, a veces tenemos ciclos muy largos de tránsitos planetarios que nos hacen la vida en cuadrito, pero cuando pasa ese ciclo, vemos cómo nos proyectamos y cómo ese aprendizaje que a veces fue doloroso, nos sirve para hacer las cosas maravillosas que tenemos que hacer. Así tiene que pasar en el planeta, así tiene que pasar en todos los países, pero particularmente el país que nos interesa, que es Venezuela, evidentemente es muy importante porque es la puerta de la Nueva Jerusalén. Y entonces la puerta de la Nueva Jerusalén, que es Suramérica, no va a colapsar, no va a tocar fondo. Está en este momento, esa puerta de la Nueva Jerusalén es el país más importante del planeta, y no estoy exagerando con lo que estoy diciendo, porque hay algo que se llama geopolítica, en lo cual no nos vamos a meter porque no se trata de eso, pero se mueven las teclas en todo el mundo para que las cosas cambien, y Venezuela es protagónica en eso. O sea que el conjunto de países en el conjunto de países que existen y que tienen que evolucionar para que este planeta comience a cambiar, bueno, ahí en ese conjunto Venezuela tiene un rol protagónico. Por eso yo siempre le digo a la gente, no nos conectemos con lo peor, empecemos a cambiar el pensamiento para que ese cambio se vaya gestando en la medida que las circunstancias lo permitan, porque recuerden que los ciclos son inexorables. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ciclos pueden ser cortos, pueden ser medianos, y hay ciclos que son largos. Pero evidentemente los ciclos todos evolucionan en círculo. Y un ciclo largo termina en el momento que termina. Valga la aseveración. O sea, no va a terminar antes. Entonces a veces perdemos el tiempo, desperdiciamos energía que la pudiéramos de ir haciendo utilizar cosas para nuestro proceso. Entonces vamos a poner esa energía en lo que tenemos que hacer personalmente, en nuestro entorno y en nuestros congéneres. ¿Cómo dar el primer paso para lograr una vida más positiva? Bueno, el primer paso es, cuando se consigan quejándose, inmediatamente cambiar la actitud. Porque cuando nosotros nos estamos quejando, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos conectando con lo que no queremos. Y eso que no queremos lo estamos mandando al universo, y el universo nos va a mandar exactamente eso que nosotros estamos repudiando. Entonces, cuando el primer paso es eliminar la queja, solamente le digo a la gente, hagan un recuento desde la mañana hasta la noche y analicen cuántas veces se quejan por todo. Por todo absolutamente. Entonces vamos a tratar de bajar ese nivel de quejas para que vaya cambiando la energía y para que podamos mentalmente dirigirnos hacia donde nos queremos dirigir. Lumaniel, ¿y qué mensaje le darías tú a las personas que piensen que el universo no los está escuchando? Oye, que se olviden de eso, porque el universo, para bien o para mal, jamás deja de escucharnos, jamás, nos está escuchando constantemente. Entonces, es como cuando tú estás hablando en secreto de otra persona, con otro, y de repente subes la voz y la persona te oyó. Bueno, ya te oyó. Brutal. Eso va a traerse consecuencias. Bueno, igualito pasa con el universo ni hablas en secreto, piensas o no, el universo te está escuchando. Entonces, bueno, mándale al universo lo que realmente quieres. Al principio te va a costar, pero con el tiempo te darás cuenta que todo es entrenamiento. Cuando nosotros empezamos a aprender algo nos cuesta, pero después nos damos cuenta que el entrenamiento y la repetición nos lleva a dominar, y más allá todavía, llegamos a convertirnos en maestros de algo que hemos insistido, que hemos preparado, en lo cual nos hemos entrenado. Entonces vamos a empezar el entrenamiento, porque un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Sí, me hiciste acordar una buena técnica de estudio que valga, que es un inciso, pero que sí es pertinente, que
que muchas veces las personas dicen, yo quiero aprender tal cosa, porque hay que hacer, ocuparse, como tú decías. Mira, si uno lee una técnica de estudio durante 20 minutos todos los días, durante 6 meses de un tema, a los 6 meses es experto. Claro. Es algo muy lindo. 20 minutos diarios. Y en diarios. base a eso que tú estás diciendo, yo en estos días estaba tratando de entenderme con unos estadounidenses. Y me hablaban tan rápido que era poco lo que yo entendía. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué te pasa? O sea, tú y que sabes inglés, pero no te puedes entender con los nativos, entonces algo tienes que hacer. Pero no me quedé solamente en el pensamiento, inmediatamente me metí en un curso de inglés que tiene que ver con conversación con nativos. Estoy tomando una decisión y entonces le comentaba a Isabela, te llamo más tarde porque estoy en la clase de inglés, a ver si termino de entender a los nativos de Estados Unidos, porque me hablan tan rápido a veces que son pocas las cosas. Bueno, fíjate, yo trabajo en redes sociales y eso con portugueses e italianos. Y a los que están acá en Venezuela les entiendo perfectamente, o sea, casi el 90% de lo que dicen. Sí. Pero en estos días tuve que ir a una reunión con un embajador y no entendía casi nada de lo que decía el embajador. Claro. Me pasó eso. Entonces, que es nativo. Yo decía, no puede ser, si yo los entiendo porque no entiendo eso es una problemática que las personas que están viviendo con los nativos se les hace más fácil, porque todo el tiempo hablan con los nativos, pero nosotros puro estudiar inglés y cuando nos toca hablar con un nativo quedamos ponchados. Hay que ver películas para Claro, oye, y no solamente películas, hay que ver canciones donde te pongan la letra y empezar a cantarlas. Lumanía, nosotros podríamos pasar 24 horas o quizás más hablando, pero aquí se nos acabó el tiempo. Sí, siempre es por favor, tu mensaje. Bueno, mi mensaje es que recuerden que así como decimos vulgarmente, siempre hay un chismoso que puede estar oyendo. Bueno, el universo no es chismoso, pero está escuchando siempre, no solamente escucha lo que decimos, sino que escucha lo que pensamos. Entonces vamos a pensar cosas bonitas para que la vida vaya cambiando progresivamente. Eso resulta. Oye, qué lindo. Muchísimas gracias, Lumaniel. Como siempre, súper contenta de conversar contigo, pasar este rato que para mí es diversión. Un placer para mí, de verdad que lo disfruto mucho. Igualmente, mi amor. Muchísimas gracias. A nombre de nuestra productora, Leymar Albarrán, nuestro director, Antonio Brantes, y quien tuve el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos agradeciendo profundamente a nuestro buen amigo Lumaniel, quien estuvo hoy con nosotros. Así que les deseamos una maravillosa jornada y hasta la próxima.